¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Profesora, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, para empezar, espero todos estén bien, hayan tenido una buena mañana. Vamos a partir con sus clases ya con relación al área de comunicación. La semana anterior habíamos estado ya revisando un poco respecto a literatura, ¿correcto? Habíamos revisado la literatura clásica. ¿Está bien? Habíamos hablado de algunas obras póstumas de esta época, habíamos conocido un poco respecto a la parte de sus características, de su ubicación, el contexto en el que se desarrollaron las mismas, ¿correcto? Compartimos un poco lo que es la información de ambas o de esas tres obras, porque vimos justamente a dos autores, ¿no? A Homero con dos de sus obras póstumas y luego vimos a Sófocles con una de sus obras bastante conocida, ¿correcto? Entonces, siguiendo esta línea en el ámbito literario, hoy día vamos a continuar con la literatura medieval, ¿correcto? Como ya les había mencionado la semana anterior, la literatura también tiene un proceso, pasa por estadios, en este caso, pasa por diferentes aspectos dentro de la sociedad que ayudan y marcan en realidad bastante la cultura de cada época. ¿Está bien? Nosotros partimos con la literatura base, que fue la literatura clásica. Entonces vamos a seguir avanzando en esa línea del tiempo y hoy día nos vamos a enfocar netamente en la literatura medieval. ¿Correcto? En este caso, a ver, vamos a pasar sus diapositivas. A ver, miren, dice, ¿qué encontramos? O la pregunta que les planteo yo el día de hoy es, ¿qué encontramos en común en esas imágenes si ustedes están observando en pantalla? ¿Qué de común tienen? ¿Les suena algo? ¿Les trae algo a la mente cuando nosotros hablamos de gigantes? Cuando hablamos de dragones, cuando hablamos de caballeros, tal vez, ¿a qué recuerdo se les despierta en este caso por ahí? ¿O a dónde viaja su imaginación? ¿O qué idea les trae el observar esas tres imágenes? A ver, vamos por orden. A ver, un momentito, por favor. María del Pilar, dime María, ¿qué te trae a la mente observar esas tres imágenes? Historias, cuentos de las épocas pasadas, Ya. historias. Uh-huh. ¿Quién más me levantó la manito por ahí? Victoria, dime Victoria. Los libros de fantasía, las películas y algunas pinturas. Ya. Jacqueline. Historias, cuentos infantiles. Ya, listo. Historias, cuentos infantiles, ok. Rosario. Rosario, me levantaste la manito. Buenas tardes, Miss. Dime, Rosario, ¿qué te trae a la mente esas imágenes? Como dicen mis compañeros, cuentos, leyendas, historias del pasado, ficción, todo eso. Ok, Rosario, ficción, historias del pasado. Ya, Ujú. ya, a ver. Yadira. Trae historias de luchas, Miss. Historias de luchas, ok. Ya, vamos agregando datos ahí, ¿correcto? Ana. Guerra, historias, leyendas. Historias, leyendas. Muy bien, Ana. Greten.
Historia, leyenda, ficción. Ya, ficción. Rosemary. Rosemary. Puede ser unos dibujos, ¿De qué unas tipo, cosas, más o menos? más o menos unos dibujos así, fantasías, ¿no? Y imágenes de algo, cosas que pasaron, podría ser leyendas y otros mitos más. Ok, ya, muy bien, Rosemary. Carlos. Todo lo que representa según en ese tipo de cultura. Por ejemplo, en la edad, si no me equivoco, de los caballeros templarios estaban los caballeros. En la edad de los gigantes creo que era un poco más anterior a la de los caballeros. O sea, todos tienen en común que las personas creían que este tipo de cosas existía. Por ejemplo, los dragones y los gigantes. Ya, muy bien, Carlos. Gracias. Bárbara. Me recuerda mucho como la mitología griega, como de guerras aliadas, como leyendas, mitos. Ya. Ok, me estás vinculando ahí las imágenes que tenemos con ello. Correcto, miren, hay mucho acierto en los diferentes aspectos que ustedes me están mencionando, ¿no? Todos cuando observamos ese tipo de imágenes, viaja a nuestra mente o vuelve a nuestra mente muchos, tal vez, ámbitos de la historia que probablemente nosotros hemos visto o hemos escuchado en algún momento. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. ¿No? En algún momento hemos escuchado hablar de dragones, en algún momento hemos escuchado hablar de gigantes, ¿no? Y de caballeros, por supuesto, ¿no? Y muchas veces cuestionamos ahorita nosotros en nuestra realidad y en nuestro entorno, ¿de verdad habrá existido eso? ¿De verdad habrán existido caballeros que combatían contra estos otros dos personajes que son muy usados? Y por ahí, como me mencionaban muchos, ¿no? En cuentos infantiles también se usa bastante la presencia de dragones, ¿no? La presencia de gigantes, por ahí en leyendas, por ahí en mitos también. Entonces, siempre tenemos eso en mente, ¿no? Y obviamente nosotros situándonos en la época en la que estamos, tal vez se nos hace muy increíble esto de pensar, ¿no? Que en algún momento de la etapa del hombre, en algún momento de la historia del hombre, ha estado expuesto o enfrentado a este tipo de situaciones, ¿no? Porque ahorita nosotros lo juzgamos con esos ojos de actualidad que tenemos, pues, ¿no? Una actualidad muy diferente a la que tal vez vamos conociendo a medida que vamos leyendo o vamos estudiando. Y justamente ese es un beneficio que nosotros tenemos, ¿no? Que a través de las lecturas, que a través de la literatura, nosotros podemos conocer cómo era ese entonces, ¿no? Cómo eran esas personas, cómo era ese mundo, cómo era esa sociedad, esa cultura. Entonces, justamente, no sé si les había mencionado ya anteriormente, pero la literatura en sí también sirve como un arma que permite hacer una crítica social a las diversas situaciones que enfrenta el hombre dentro de su contexto, ¿no? Es por eso que incluso los autores contemporáneos, dentro de las creaciones que tienen y realizan, critican mucho los aspectos sociales que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero en algunos de los casos, en la mayoría, siempre está disfrazado, ¿no? De manera sutil, de manera disimulada, para evitar, pues, ¿no? Porque ustedes saben, cuando hay algún tipo de obra que genera mucha controversia o vaya mucho en contra de lo político, por ponerlo así, tiende a tener algún tipo de cuestión de por medio, ¿no? Tal vez denuncias, algún tipo de represión, etcétera. Lo mismo, o este mismo temor que genera tal vez el hecho de, supongamos, alguno de ustedes le gusta escribir y empieza a escribir una novela, pero que el fondo de la novela es mostrar, en este caso, los defectos que tiene el ser humano en el siglo XXI, ¿no? Y se abocan demasiado tal vez a personajes públicos donde se marcan mucho esos defectos.
Entonces, esas personas, por el poder que tienen, van a tener una reacción, ¿no? Porque cuando uno lee, y por ahí tal vez lo hemos visto en redes sociales también, tienden a darse cuenta muy rápido de allá el personaje, por ejemplo, tal, se vincula mucho a este personaje. No es como por ahí alguien llama a su personaje, supongamos, Alicia, pero Alicia tiene mucho de parecido con, por ejemplo, la presidenta actual que tenemos, ¿no? Y por ahí empiezan a establecer algún tipo de conexión, de relación, etcétera, y por ahí viene un tema de, ¿no? Allá. Empieza a hacerse esto o esta controversia empieza a hacerse muy grande y por lo tanto el que lo escribe tiende a tener algún tipo de temor porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de la edad o de la literatura medieval, justamente vamos a enmarcar características muy diferentes a la época clásica, ¿no? En la época clásica, por ejemplo, si recordamos, hablábamos de dioses, hablábamos del hombre, hablábamos de de un afán de enseñarte, ¿no? A ti, cómo es que deberías comportarte o cómo es que deberías hacer las cosas, ¿no? Producirte catarsis, purificar tu alma a través de los personajes. Es decir, era un enfoque muy alineado al ser humano, ¿no? Era muy antropocentrista. ¿Por qué? Porque el centro era el hombre en la época clásica. Pero no va a suceder lo mismo cuando nosotros hablamos de la época medieval. ¿Ya? Entonces, para ir avanzando, ¿ya? No, está bien, Claudia. Pueden estar en la reunión, con que escuchen y entiendan, no hay problema. Si pueden hacer uso del chat, no hay ninguna dificultad, ¿ya? Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de esta Edad Media. Mire, la literatura medieval, en este caso, es una manifestación literaria, ¿ya? Que se va a desarrollar justamente después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y esto se enmarca, o haciendo un paréntesis, cuando hablábamos, pues, de la Ilíada y de la Ilíada particularmente, ¿ya? Ahí vimos, por ejemplo, cómo se enmarca eso. Entonces, este Imperio Romano cae. Este Imperio Romano, vamos a decir, tiene una decadencia y es ahí donde se va a dar esta literatura que se va a desarrollar en la Edad Media, ¿correcto? Ahora, en esta Edad Media va a estar muy marcada la presencia de la Iglesia Católica, muy marcada. Entonces, justamente esta fuerza va a hacer que influencie mucho en las creaciones literarias que se van a abordar dentro de este contexto histórico. Por lo tanto, esta Edad Media se va a dividir en 3 periodos. Va a haber una alta Edad Media, va a haber un medievo y va a haber una baja Edad Media, ¿correcto? Entonces, vamos a contextualizarnos un poquito. Voy a explicar tal vez o dar algunos rasgos principales de cada edad, más o menos para ver, ¿no? Y tal vez por ahí ubicar otra obra que también es muy conocida dentro de este periodo, ¿no? Y que yo sé que han escuchado. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la Edad Alta vamos a ver que va a estar muy marcada una visión teocentrista. Como hemos mencionado, como la Iglesia Católica va a tener mucha importancia en esta edad, lógicamente va a haber un enfoque que ya no va a estar centrado en el hombre, como en el caso de la Edad Clásica, sino va a estar centrada en Dios. Entonces, por eso es que a esa postura se le dice, o a esa visión se le llama teocentrista, centrada en Dios, o el Dios como un todo, básicamente, que va a influenciar mucho en las personas que van a vivir o van a desarrollar incluso su literatura o su arte dentro de este marco. Ahora, en esta edad se va a marcar mucho el uso del latín. ¿Está bien? El latín es una lengua romance en este caso y va a haber mucho uso de simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? Es el hecho de representar las ideas que tiene el autor a través de alguna imagen, ¿no? Y un claro ejemplo de simbolismo es, ¿no? Cuando en religión se dibuja una paloma, automáticamente mi cabecita va al hecho de que la paloma significa paz, ¿no? O por ahí, ¿no? No tan solo en religión, tal vez fuera saliendo de cursos, ¿no? Yo por la calle voy y veo por ahí un corazón dibujado en la pared, ¿no? Incluso con una flecha. Esa imagen tiene un significado. Ese símbolo tiene un significado.
significado, que lógicamente es amor, ¿no? Incluso el simbolismo también se refleja, por ejemplo, ¿no? Cuando están en construcciones y ponen unas bandas amarillas, ¿no? Porque es una zona en la que están construyendo. Yo veo, y dentro de esas bandas amarillas hay como unas calaveras, ¿no? En algunos casos, en ese ejemplo, por ejemplo, esas calaveras pueden simbolizar peligro, ¿no? Pero por ahí, cuando hablo de piratas, por ejemplo, también suelen utilizar el mismo logo y no necesariamente en ese caso es peligro, ¿no? Entonces, ese simbolismo se maneja hasta la actualidad. Es una herencia, un rasgo que nosotros utilizamos, incluso hasta el momento. Eso es en la edad alta o en la alta edad media. Ahora, en el medievo, en este caso, va a estar ya marcado el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo en este caso? Es el hecho de valorar a los héroes que van a resaltar durante este periodo. Se va a ver o se va a presentar en este caso una contraposición a lo que sería a la literatura culta, ¿ya? Va a haber ahí como que una pequeña diferencia entre literatura culta y literatura popular, como que no va a haber un punto de encuentro, al contrario, va a haber un choque entre esas dos literaturas. Ahora, en este caso, va a predominar ya el uso del español, va a predominar el uso del francés, y también van a desarrollarse los cantares de gesta. Y ya, entonces más adelante vamos a hablar un poquito de los cantares de gesta, que también es un rasgo y un dato muy importante que deben de tener en cuenta, porque en la obra que vamos a revisar hoy lo vamos a usar. Entonces, los cantares de gesta en este caso van a estar asociados justo a lo que ustedes me mencionaban, ¿no? Cuando les enseñé la imagen anterior, a la presencia de leyendas, ¿correcto? Entonces, va a estar muy marcado en ese aspecto. Entonces, vamos ahí con el medioevo. Ahora, ya tenemos o ya hablamos de la edad alta, ya hablamos del medioevo, y también es importante hablar un poquito de la edad baja, ¿ya? Esta edad baja media también se la va a conocer como la etapa o la edad del pre-renacimiento. ¿Qué significa pre? Antes del pre-renacimiento, ¿ya? Justamente aquí, ¿por qué se le dice pre-renacimiento? Porque aquí va a haber una pequeña idea, como que va a empezar a surgir, va a empezar una idea incipiente, o se va a iniciar el desarrollo de ideas humanistas, ¿ya? Va a haber ya una visión que ya no va a ser ni 100% orientada al hombre, ni 100% orientada a Dios, sino que aquí va a haber un equilibrio. Ambas posturas, ambas visiones van a convivir. Va a ser antropocentrista y también va a tener rasgos teocentristas. Ya no va a haber una oposición, sino una convivencia en esa edad. Entonces, justamente esta última edad, que es la edad baja media, nos va a permitir o nos va a marcar un periodo de transición que se va a dar entre esta edad y el Renacimiento. Renacimiento, bueno, que ya corresponde a otra época que ojalá se pueda estudiar, que también es una edad bastante interesante, un periodo marcado muy importante también, donde también se va a desarrollar una obra bastante conocida, que es Romeo y Julieta, ¿ya? O en este caso, bueno, pues no hay que entender que hay obras que a veces tienden a tener cierto tipo de discrepancias en cuanto a ubicaciones, en periodos, por los rasgos que maneja o presenta la misma obra. Entonces, nosotros, cuando hablamos y nos vamos a centrar en la Edad Media, vamos a tener en cuenta los diferentes aspectos tales como la guerra de las cruzadas, vamos a tener en cuenta el feudalismo, ¿ya? Aspecto histórico que probablemente nosotros vamos a encontrar cuando revisamos un poco de lo que es historia. Nuevamente, también vamos a encontrar a la burguesía, ¿no? Una rama política o social bastante marcada y bastante fuerte también. Y como les mencionaba, el aspecto teocentrista, ¿correcto? Teocentrista, teo viene de teología, de Dios, y centrismo que se ubica en el centro, ¿no? Dios es aquí el todo. Ahora, se va a marcar mucho el uso de lenguas romances, por supuesto, hemos hablado del latín, hemos hablado del francés, del español, entonces se va a marcar como tal. ¿Qué características tengo que tener yo en cuenta que se desarrolla dentro de esta época?
o dentro de esta edad, es uno que va a ver o se va a marcar mucho el género épico, ¿ya? La especie que se va a manejar aquí va a ser cantares de gesta. Y aquí vamos a encontrar que estos cantares son realizados por los juglares, ¿ya? Por los juglares. Ahora, vamos a ir avanzando. No te preocupes, Dina, está bien. Miren, dentro de los cantares de gestas más populares que nosotros podemos marcar, tenemos a dos, que son los cantares de los nivelungos y el cantar de Roldán. ¿Listo? Ahora, justo les mencionaba, ¿no? En principio, qué son los cantares de gesta y qué son los juglares, ¿no? Porque ahí en la diapositiva anterior se mencionaba. Para entenderlo un poco, ustedes saben que así como en la época clásica, era muy popular el hecho de que las personas reciten o canten los diferentes acontecimientos que pasaban dentro de su época, ¿correcto? Y justamente los juglares van a ser personajes que van a tener un origen bastante humilde. Son personajes que van a desarrollar el hecho de ser unos cómicos ambulantes, ¿ya? Que se van a dedicar netamente a lo que sería, por ejemplo, en este caso, actividades, vamos a decir, que van a buscar entretener al pueblo, ¿no? Ya sea haciendo juegos, haciendo malabares, por ahí hacían chistes, ¿no? Cantaban, bailaban, con la intención única justamente de poder entretener. Ahora, estos cantares de gesta que se nos menciona, justamente se van a encargar de tratar o de contar hazañas, en este caso, que había realizado algún héroe, ¿ya? Y que además, como eran cantos, lógicamente van a estar en versos, ¿ya? ¿Qué características tengo yo que tener en cuenta de estos cantares de gesta? Para empezar, es que no tienen un autor conocido. O sea, el autor no es, por ejemplo, así como ahora nosotros agarramos un libro y decimos, ah, ya, esta obra es de Ricardo Palma, o esta obra es de Miguel de Cervantes Saavedra, o esta obra es de... No, los cantares de gesta son anónimos, no tienen un nombre, no tienen una autoría como tal. Van a estar escritas en verso y van a estar destinadas a ser cantadas o recitadas en los pueblos. Lógicamente, va a buscar o se va a marcar mucho lo que es la transmisión, en este caso oral, de estos rasgos que tenían estas obras. ¿Listo? Entonces, es oral, son anónimos, ¿no? Y ustedes dirán, profesora, ¿por qué en la Edad Media no hay un autor definido? ¿No? Y justo esto lo vinculo con lo que les hablaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasaría si yo creo ahorita una obra que va en contra de la política actual y se empiezan a hacer comparaciones? Lógicamente, en este caso, supongamos yo, de alguna forma u otra me expongo a cierto tipo de represión como reacción a lo que ha sido mi creación, ¿no? Y en esta época sucedía algo parecido. Como la iglesia era la encargada o la iglesia católica tenía mucha influencia, es lo que aquí se habla mucho de la Santa Inquisición, ¿no? Que eran obras que en este caso muchas no tenían nombre, no tenían autoría, justamente por ese temor que tenían. Ronald, levantaste la mano, Ronald, dime. No, profesora, disculpe. Ah, ya se te levanta. No te preocupes, Ronald, está bien. Listo. Entonces, mucho se marca ello, ¿ya? Es por eso que muchas de las obras no poseen un nombre. Hay algunas que sí, y una obra bastante conocida que también se desarrolla en esta época es la Divina Comedia. Todos en algún momento tal vez hemos escuchado de esta obra o tal vez conocemos un poquito de su contenido, ¿no? Esta obra sí tiene autor, que es Dante Alighieri, una obra bastante conocida, aunque bueno, en principio él solamente la denomina comedia, ¿no? ¿De dónde nace entonces Divina Comedia? Porque ese es el nombre de la obra. En realidad hay otro autor que se apellida Boccaccio, que le atribuye el término o el adjetivo divina
a ese título, porque esa obra está enmarcada o relacionada mucho a la trilogía de la religión, ¿ya? Generalmente, para no hacer muy extenso esto y enfocarnos en la obra que tenemos que ver hoy, que no es la Divina Comedia, sino es otra, la Divina Comedia es una obra que nos habla mucho de la religión, ¿no? Justamente esta obra es escrita el Jueves y Viernes Santo, me parece, ¿ya? Donde el personaje principal, que es Dante, viaja a través de los distintos espacios hasta llegar al paraíso, donde está su amada Beatriz, ¿no? Beatriz era su musa. Entonces Dante viaja a través del infierno, a través del purgatorio, para poder llegar al paraíso, ¿no? Y ahí en ese recorrido nosotros podemos darnos cuenta, a medida que vamos leyendo, que dentro del infierno se va encontrando con diferentes imágenes eclesiásticas, padres, sacerdotes, ¿no? Que, bueno, pues, ¿no? Nos va contando qué pecados están purgando, ¿no? Y qué pecados yo encuentro, profesora, en el infierno, los pecados capitales, ¿no? Nos habla de la gula, nos habla de la pereza, de la envidia, en este caso, de los 7 pecados que nosotros poseemos, ¿no? Y Dante va viajando, va conociendo, incluso dentro de este viaje, él encuentra a personajes de la edad clásica, ¿no? Encuentra a diferentes aspectos y los nombra, ¿no? Nombra y menciona, ¿no? A ver en dónde está, qué purga, cómo purga su culpa, ¿no? Y incluso ahí conocemos cuáles son los castigos que nos esperan, tal vez a nosotros como lectores, ¿no? De a ver yo, profesora, qué pecado tengo, ¿no? Tal vez por ahí, no sé, soy muy envidioso, profesora. Ah, ya. En esa obra te va a narrar qué pecado, cómo es que ellos son, pues, ¿no? Castigados, o cómo es que ellos pagan lo que han hecho en la vida terrenal, ¿no? Lo mismo cuando pasa por el infierno nos menciona que es como un cono invertido, ¿no? El purgatorio nos dice ya que es como una especie de pirámide, ¿no? En el purgatorio también a él le ponen en la frente 7 P's que se van a ir borrando a medida que él va pasando cada pecado, ¿no? En este caso, no hace solo el viaje, lógicamente ahí tiene a Virgilio. Virgilio es un poeta de la edad clásica, les comento, que lo acompaña, ¿no? Lo acompaña en este viaje, es quien lo ayuda, es quien lo guía, hasta que llegue a las puertas del paraíso. Las puertas del paraíso, ¿ya qué figura tienen? Son una cornisa, ¿no? Donde va a pasar, y en el paraíso, ¿qué hay? Si en el infierno y en el purgatorio me hablan de pecados capitales, en el paraíso me va a hablar ya de las virtudes teologales, ya antes de llegar a conocer pues al empirio, que es donde está Dios, ¿no? Y bueno, pues a esta etapa del paraíso, Virgilio no puede acompañarlo, porque él solamente puede llegar hasta el purgatorio, ¿no? Su alma no ha pagado aún tal vez lo que él ha hecho en vida y se tiene que quedar ahí. ¿Y quién acompaña a Dante de esa entrada al paraíso hasta llegar al empirio? Pues en este caso que es Beatriz, ¿no? Quién es que la acompaña, en fin, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí también hay una crítica bastante disimulada y sutil respecto pues a la iglesia, ¿no? Porque imagínense, si la Santa o la Iglesia Católica en ese entonces era una máxima imagen o una imagen póstuma que era tal vez ejemplo a seguir de muchos, y encontrar a representantes teologales dentro del infierno, pues imagínense, ¿no? Es una crítica bastante sutil en realidad, que nos marca muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí también vamos ubicándonos en la época medieval. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Tal vez para ir avanzando y hablar ahora sí de la obra que nos corresponde revisar hoy día. ¿Dudas o consultas hasta esa parte? Todo bien, Miss. Ok. Ahora sí vamos entonces a enmarcarnos en la obra que nos corresponde revisar hoy día. ¿Ya? A ver, hoy día nosotros, después de haber revisado todo ello, vamos a hablar, en este caso, de una obra que se marca mucho, que es el Cantar del Mío Cid, ¿ya? El Cantar del Mío Cid es una obra bastante clásica que se va a dividir en 3 partes, ¿correcto? Para
Antes de tal vez hablar un poquito de esta obra y conocerla, es importante mencionar que la autoría del Cantar del Mío Cid en realidad no se conoce como tal, ¿ya? Justamente acá hay un personaje que se llama Ramón Menéndez. Él va a manifestar o él menciona o nos cuenta que en realidad fue un juglar anónimo quien ha compuesto este cantar más o menos por por el año 1140, ¿ya? Entonces, dice además que en realidad esta composición, por los lugares que se hacen mención en el poema, debieron haber sido creación de dos personajes o de dos poetas, no solo de uno. En este caso sería Esteban y el otro sería Medinaceli, más o menos. ¿Ya? Entonces, son dos poetas a los que se les atribuye la creación de este cantar, pero por el año más o menos 1307 aproximadamente, hay un personaje que resalta mucho, que es Pirabat, que se le atribuye a él el hecho de tal vez haber copiado, porque era un copista, justamente estos cantos. Entonces, cabe mencionar, cabe recalcar que la obra en sí está incompleta, ¿ya? Porque faltan algunas hojas, no está desde el inicio. Es como si yo agarrase un libro y le arranco las 20 primeras hojas y ustedes le encuentran la obra sí, pero sin en esa parte inicial. Lo mismo ha pasado con esta obra, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza este texto? ¿Cómo empieza este cantar? ¿En qué se enfoca? ¿Qué busca? El Cantar del Mío Cid, tal como ustedes pueden ver en la diapositiva, se va a dividir en tres partes que son o se tratan dentro de. El primero, que en este caso nos menciona ahí, es el destierro del Cid. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Nosotros cuando hablamos del Mío Cid, vamos a nombrar y decir que esta obra está compuesta por 3.735 versos. ¿Ya? En realidad, por esto es considerada una de las obras más extensas en cuanto al hecho de ser poética. ¿Ya? ¿Dónde se va a enmarcar? ¿Dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar más o menos en la Reconquista Española, que se da en la época a finales del siglo XI, ¿ya? Donde el personaje principal o el personaje en el cual se va a centrar va a ser en el Cid, que es un caballero en realidad, ¿no? Por eso es que al principio vimos una imagen. Ese caballero se va a llamar Rodrigo Díaz de Vivar. O también durante la obra lo vamos a conocer como el Cid. También nos va a hablar por ahí, en este caso, de Alfonso VI, que era un rey, o era el rey de Castilla, que es el responsable en realidad de desterrar a este personaje, que es el Cid. Entonces, también nos va a hablar de doña Jimena, nos va a hablar de las hijas del Cid, que también marcan un rol bastante importante, y de infantes de Carrión también. A ver. Entonces, vamos a ello. A ver, nosotros tenemos en un primer momento el destierro del Cid, tal como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Nos menciona que el Cid era un caballero que era o trabajaba o servía, en este caso, Alfonso VI, ¿ya? Pero como ya les mencioné, lo va a desterrar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muchos hombres que van a vivir dentro de este contexto histórico, a raíz del destierro que va a tener el Cid, lo van a seguir. Entre estos hombres vamos a encontrar a Minaya Álvar Fáñez, vamos a encontrar también, bueno, ese personaje, ¿quién es? Es el primo del Cid, ¿no? Al Cid lo destierran y él se va a dirigir a Burgos. Entonces, el Cid, lógicamente, ¿no? Se va a ir de su tierra natal con lágrimas en los ojos, porque en realidad lo que él está viviendo es un claro ejemplo de
nos humaniza mucho este sentimiento de héroe, ¿no? Ahora, el Cid va a formar parte de la nobleza burgalesa, ¿ya? Este tipo de nobleza presenta una enemistad con la nobleza castellana, a la misma a la que pertenece García Ordóñez, ¿no? Entonces, aquí se va a marcar mucho en esta primera parte el favoritismo del rey Alfonso VI por el Cid, ¿no? Por sobre todos lo va a favorecer mucho, tiene mucha preferencia. Entonces, esto hizo, ¿qué provocó ese tipo de favoritismo? Justamente provocó envidia, ¿no? Provocó que García Ordóñez, en este caso, empiece a sentir celos del Cid y esto lo lleve a cometer el hecho de hablar mal de él, con la intención de provocarle un daño. Y claro que lo consigue, justamente es por ello que es desterrado el Cid. Entonces, cuando este personaje llega a Burgos, que es el lugar donde se va a trasladar después de su destierro, se va a dar cuenta que nadie lo va a querer hospedar, ¿ya? Entonces, una niña va a informarle al Cid de que esta acción, este hecho de que nadie lo quiera hospedar se debe a que el rey había dado esa orden, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que le daba hospedaje ya estaba marcando, firmando, vamos a decir, una enemistad con el rey, ¿no? Entonces, por ello es que el Cid y sus hombres, los hombres que lo acompañan, van a acampar afuera de la ciudad. Entonces, Martín Ontolines no va a cumplir esa advertencia y va, en este caso, proveerles de bienes, tanto al Cid como a sus hombres, ¿no? O sea, va a omitir, va a ignorar, no va a hacer caso a la orden del rey, ¿no? Ahora, esos personajes van a elaborar un plan para poder conseguir dinero, porque lógicamente, ¿de qué van a vivir? Para ello, van a construir 2 barcas que van a llenar de arena y se las van a entregar a los judíos, Raquel y Vidas. Ahora, estos 2, Raquel y Vidas, van a creer que las arcas están repletas de oro, o eso es lo que ellos creen, ¿no? Y a cambio le van a entregar al Cid 600 marcos y le van a hacer la promesa de guardarlas durante todo el año, ¿ya? Además, estos le piden, le hacen prometer a estos 2 judíos que no abrirán estas arcas, ya que si no, de no cumplir con ellos, que van a perder los beneficios, ¿no? Es un trueque. Tú me das oro y o tú me das marcos, que es la moneda de ese entonces, y yo te doy 2 arcas de oro. La condición es sencilla. Las vas a guardar todo el año, pero no las vas a abrir, porque si las abres, o sea, las arcas, yo ya no te devuelvo los marcos que me estás dando a cambio de. ¿No? Ese fue el trato, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, el Cid, una vez que tenía el dinero, se va a dirigir a Cardeña. ¿Para qué? Para que pueda despedirse de su esposa y también se pueda despedir de sus hijas. Pero al hacerlo, este personaje va a prometerles, este caballero va a prometerles el hecho de que va a volver y va a regresar para que él pueda casarlas, pueda casar a sus hijas pues con caballeros o con nobles que puedan pues darles una vida cómoda, ¿no? Entonces, en la última noche que va a tener el Cid en Castilla, se le va a aparecer el arcángel San Gabriel y este le va a asegurar que Dios lo está protegiendo, ¿ya? Entonces, el héroe, que en este caso es el Cid, va a ordenar acampar de día y va a cabalgar por las noches junto con sus hombres para que no sea descubierto, ¿no? Se sabe, de noche uno descansa, pues una técnica que utiliza este personaje para que pueda, en este caso, hacer lo que él tiene pensado hacer. Entonces, el Cid y sus 100 hombres van a atacar a Castejón y Minaya. Entonces se va a dar aquí una guerra, ¿no? Donde va a salir victorioso y esta conquista va a hacerle ganar al Cid un buen botín, ¿no? Entonces, tras la victoria, también Alvar Fanes, que habíamos mencionado ya anteriormente, le ofrece una 5ª parte de las ganancias, ¿no? Pero el Cid no lo va a aceptar, se va a negar, ¿ya? Entonces,
El Cid, pese a lo que había pasado con el rey, para no enemistarse con este, miren, su fidelidad estaba de por medio pese a todo lo que había pasado, decide repartir el botín que tiene entre sus hombres y devolver el castillo a los moros en lugar de destruirlos, ¿no? Conquista Castejón, pero al final lo abandona, ¿no? Entonces, básicamente en esta primera etapa o en esta primera parte de la obra vamos a encontrar ello. Ahora, en la segunda parte que nos va a hablar de las bodas de las hijas del Cid, tal como podemos mencionar aquí, el rey va a aceptar la solicitud del Cid para que pueda volver a ver a su familia, ¿ya? Los sobrinos de García Ordóñez son ambiciosos, por lo tanto le van a pedir al rey en este caso que interceda para que puedan arreglar el matrimonio con las hijas de este caballero, del Cid, ¿no? Pero este pide que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, ¿ya? Entonces, dentro de esta segunda etapa de la obra, nosotros vamos a empezar a decir que va a comenzar con la decisión de los moros valencianos. Aquí el héroe, que es nuestro Cid, va a reunir sus tropas y va nuevamente a crear un plan de batalla, ¿ya? Que nuevamente va a concluirse o van a buscar que dé frutos y puedan conquistar una nueva ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, el Cid va a marcar mucho el hecho de recuperar o ir recuperando tal vez muchos ámbitos, muchos aspectos a favor del rey, ¿no? Y en este caso va a presentar a los infantes de Carrión al monarca para que pueda pedirle que se casen o que ellos son los elegidos para que él pueda casar a sus hijas, ¿no? Tras la llegada de las mujeres a Valencia, el Cid va a descubrir que el rey Yusuf de Marruecos ha enviado tropas para que pueda recuperar la ciudad a la cual había atacado, ¿no? De los 50,000 moros que fueron enviados para esta misión, solo van a sobrevivir un centenar, ¿no? Y el botín que es enviado en su totalidad, ese botín, si no se va a dividir, se entrega al 100% al rey Alfonso VI. Entonces, los mensajeros que se envían van a ser bien recibidos, van a volver a Valencia con buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles son estas noticias? Que el rey Alfonso había perdonado al Cid. Además, también informan la intención que tienen los infantes de Carrión para casarse con doña Elvira y doña Sol, ¿no? Pero acá hay algo que no sabían, y eran que los infantes habían tramado un plan con el conde García Ordóñez, ¿no? Entonces, van a pasar 3 semanas de este acontecimiento y se va a producir un primer encuentro entre el rey Alfonso y el Cid a las orillas del Tajo. El Cid, lógicamente, le ha guardado fidelidad y se va a sentir emocionado de volverlo a ver. A su vuelta a Valencia, el Cid, el caballero, va a anunciar que sus hijas han sido, pues, ¿no? Va a anunciar el matrimonio de sus hijas. Al cual, pues, no, por no llevarle la contra a su rey, aceptó, ¿no? Pero no se sentía tan de acuerdo con esa decisión. Esta boda o el matrimonio de sus hijas va a durar 15 días y en ese periodo los infantes de Carrión se van a instalar en Valencia para que puedan, pues, no estar con sus esposas en los años posteriores a ello. Ahora, ¿qué pasa en la afrenta de Corpes? Aquí se va a marcar la cobardía de los infantes de Carrión, porque comienza a aparecer después que el Cid recibe como regalo un león domesticado, ¿ya? Entonces, esa tercera parte de la obra va a comenzar justamente con cuando el león del Cid va a escapar de su jaula y todos los hombres se van a preparar para que lo puedan proteger, mientras que los infantes de Carrión se van a esconder. Por eso es que nos habla de la cobardía de estos personajes, ¿no? Esta acción que realizan estos infantes va a generar muchas burlas, ¿no? Todos los monarcas o toda la nobleza, todos los habitantes
se van a burlar pues de esta cobardía y lógicamente esto va a crear un tipo de resentimiento, ¿no? Este hecho tan ridículo, tan satírico en este caso, que crea mucho chiste, va a continuar. Y esto va a motivar a que los infantes decidan abandonar Valencia y puedan volver a Carrión, ¿no? Pero lógicamente no se van a volver solos a Carrión, van a tomar a sus esposas y lógicamente el Cid los va a despedir, ¿no? Como respuesta a ello, les va a entregar pues ajuar, les va a entregar vestidos, les va a dar caballos, espadas, etcétera, ¿no? Porque recuerden, pues, ¿no? Que son sus hijas las que también se están yendo con ellos. En este camino que emprenden estos infantes a Carrión, les van a pedir a los demás hombres que los están acompañando que se adelanten, ya que ellos desean pasar tiempo a solas con sus esposas. Pero a la altura del poblado de Corpes, estos infantes van a atar a 2 árboles a sus esposas, con la intención de despojarlas de sus vestiduras para poder maltratarlas. Y luego las van a abandonar allí porque piensan que ya están muertas. El Cid en este caso va a enviar a Félix Muñoz, que es primo de sus hijas, para que compruebe o esté seguro de que no hay ningún problema y que sus hijas han llegado bien, han llegado a salvo a Carrión, pero este primo las va a encontrar, pero las va a encontrar en esas condiciones, pues, ¿no? De maltrato, que han sido azotadas, ¿no? Entonces, esa noticia va a llegar al rey y va a llegar al Cid. Y como acción de respuesta va a enviar a 200 hombres por sus hijas para que las regresen a Valencia. El Cid les promete que ellas no van a ser deshonradas y que encontrarán un mejor casamiento, o sea, las va a volver a casar en algún momento, ¿ya? El Cid va a mandarle un mensaje al rey en este caso para que sepa lo que ha pasado, para que se haga justicia, y el rey Alfonso va a decidir convocar a la corte para que acudan a los infantes, ¿no? Para que vayan y los vean. Entonces, la obra se enfoca o termina cuando el ajuar, cuando las espadas que el Cid les había entregado cuando estos infantes iban a volver a Carrión son devueltos, para que de esa manera también se pueda restaurar el honor de sus hijas. ¿Está bien? Entonces, no queda ahí, porque lógicamente como papá, y hay un tema bastante marcado en esta época que es la honra, decide el Cid retarlos justamente a un duelo, ¿no? Y les da un plazo de 3 semanas, ¿no? Para que pueda darse este duelo, ¿en dónde? En Carrión. Entonces, se da, muchas personas acuden, se reúnen para que puedan ver este duelo, los retos que el Cid había propuesto. Y finalmente dice, salen vencedores los hombres que pertenecen al Cid. Todos regresan a Valencia, donde sus hijas se van a volver a casar, pero con los príncipes de Navarra y de Aragón. Entonces, este matrimonio hace que el Cid se convierta en pariente de los reyes de España, y de esa manera, o con ese final, es que termina, en este caso, el cantar del mío Cid. Entonces, conclusión. En el primer cantar, que es el destierro, nos va a hablar del Cid, nos va a hablar de Alfonso VI, y cómo es que este último destierra o manda al Cid a otras tierras. En este caso, en este momento, el Cid ahora sí. El Cid va a conquistar varias ciudades, va a conquistar fortalezas, va a demostrar su valentía, su habilidad militar, ¿no? Y al final se va a reconciliar con el rey, va a recuperar su honor y va a regresar a su tierra, ¿no? Eso es lo que se marca en el primer cantar. En el segundo cantar ya nos va a hablar de las hazañas que tiene el Cid, nos va a hablar que conquista y gobierna con justicia, con sabiduría. Nos va a marcar mucho el enfrentamiento que tiene el personaje principal
con un enemigo que es el rey de Marruecos, pero que al final va a lograr vencerlo, ¿no? Es una batalla bastante dura, pero que logra salir victorioso. Y en el tercer cantar ya nos va a narrar, en este caso, la astucia y la habilidad que va a tener nuestro personaje, y también, pues, ¿no?, nos va a marcar lo que es la recuperación de la honra que tiene, pues, ¿no?, el compromiso que tiene con sus hijas y el nuevo matrimonio, el segundo matrimonio de las mismas, ¿no?, que va a tener un desenlace relativamente esperanzador, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que en esta obra se nos marca mucho la cultura de España, pero en la Edad Media, ¿correcto? Donde se marcan mucho aspectos de honra, aspectos de lealtad, de religión también, porque por ahí les mencioné que el arcángel se le presenta al Cid y le dice que Dios está con él, ¿no?, que lo está protegiendo, ¿no? Entonces, ¿qué imagen, qué postura nos refleja del Cid en la obra? Que es un personaje, que es un héroe en este caso, que es honorable, que es valiente, pero que también pues es una persona muy, muy astuta, ¿no? Es capaz en este caso de solucionar los conflictos de manera diplomática, ¿no? Y que a las guerras a las que se ha enfrentado pues ha tenido muy buenos resultados y con victorias, con conquistas de ciudades, con conquistas de fortalezas que marcan mucho su capacidad o en este caso las habilidades que posee este personaje, ¿correcto? Entonces, características marcadas de la obra. Ramón Menéndez Pidal, quien más estudió la obra, hace una división en 3 partes, que son las que hemos visto. El relato es anónimo, no tiene autor, ¿ya? ¿Por qué no tiene autor? Ahí nos dicen, ¿no? Ese relato es anónimo, tiene un ardiente sentido, y además es nacionalista, porque nos habla de un personaje que ama su patria. El tema central que se desarrolla en la obra es el destierro y la recuperación de la honra. En un principio su propia honra y después vamos viendo que también recupera la honra de sus hijas. ¿Qué otros temas más se abordan dentro de esta obra? La Guerra Santa, el amor familiar, porque recuerden que pese a que es desterrado, el Cid lucha por volver a su tierra. ¿Por qué? Por su esposa y por sus hijas. Se marca mucho el tema del honor, el tema de la venganza también. ¿En qué sentido la venganza? Cuando los infantes lastiman a sus hijas y los reta y les gana, pues no vemos que es una forma de vengarse por lo que habían hecho estos, ¿no? Y también vemos su amor a la patria, que en realidad es un tema y un punto bastante marcado a lo largo de la obra. Entonces, mire, aquí les dice, ya, pregunta, ¿quién es el autor y creador del Cantar del Mío Cid? Tenemos 5 alternativas. Tenemos Virgilio, Sófocles, Anónimo, Eurípides y Menéndez Pidal. ¿Quién es el autor y el creador del Cantar del Mío Cid? ¿Quién es? Muy bien, Victoria. Muy bien. Ok. Muy bien, Victoria. Entonces, a ver, vamos aquí. Es anónimo, correcto. Siguiente pregunta les dice, ¿con quiénes se vuelven a casar las hijas del Cid? ¿Cuáles o quiénes son los que en este caso son el segundo matrimonio de sus hijas? Tenemos al príncipe Harry y William, infantes de Navarra y Aragón, infantes de Carrión, príncipe de Castilla y Valencia o infantes de Madrid y Barcelona. Luz me dice la C, infantes de Carrión. Jacqueline, dime Jacqueline. Infantes de Carrión. Ya. Me dice con quiénes se vuelven a casar, ¿ah? A ver, vamos a ver, ¿ya? Yadira, dime Yadira.
Los príncipes, profesora. La A, príncipes Harry y William. No, los últimos, que son ¿Cuáles? Recuerden, ahí al final les nombré. Después de que... Con príncipe Harry. Y a Elena me dice con el príncipe Harry y William. A ver, Lourdes me dice la D, con el príncipe de Castilla y Valencia. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Vamos, a ver, María del Pilar, dime. La D. Con los Y príncipes Valencia. de Castilla y Valencia. A ver, vamos a ver, ya. Vamos a revisar aquí lo siguiente. Las hijas del Cid se vuelven a casar. Se casan en un principio. ¿Nos da tiempo? Tiene 3 minutos. A ver, se casan en un principio con los infantes de Carrión. ¿Listo? Los infantes de Carrión son quienes, pues, terminan lastimándolas, azotándolas, maltratándolas. Y estas se vuelven a casar a posteriori con los que corresponden a Navarra y Aragón. ¿Ya? Entonces, de esa manera, como les menciono, esta obra se marca mucho los aspectos que ya hemos mencionado y además, pues, no nos resalta bastante el espíritu y el amor que este personaje le tiene, pues, a Valencia, ¿no? Y el amor respectivamente que también le profesa, o la lealtad que le profesa, en este caso, a Alfonso VI, que es el rey que se nos menciona y abarca y abraza todo en todo este proceso de la obra. Correcto. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta o pregunta tal vez? ¿Dudas, chicos, por ahí o ninguna? Ninguna, Miss. Ninguna. Ok. Necesito que esos 2 tubos estén conectados. Okay. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera estamos terminando. Cuídense bastante y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, Miss. Ok, Miss. Chao, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, Hasta luego, Miss. Cuídense, chicos. Hasta luego, Miss.